Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de ciencia técnica y reparación de equipos. Si eres nuevo en el canal y no estás suscrito, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para saber cuando subimos nuevos videos. En este caso tenemos un parlante Philips, como pueden ver un parlante grande, y el modelo es NTRX 700MU/55. Les repito el modelo NTRX 700MU/55. Vamos a ver qué problema tiene. El mismo ya está conectado y está con el modo de standby. Vamos a encenderlo a ver. La forma de encender este equipo es dando en esta tecla y manteniéndola presionada. Como pueden ver, el equipo no sale del modo de standby y se puede apreciar que está lleno de polvo, y al parecer por dentro también tiene polvo y está muy sucio. Bien, vamos a verificar por dentro del equipo, vamos a desarmarlo. Hay que quitar toda esta tapa de arriba y veremos qué le encontramos al equipo. Muy bien, ya acá tenemos abierto la tapa de arriba del equipo. A simple vista no se ve nada quemado. Y hay que empezar a quitar todos los tornillos que tiene, porque hay que desarmar todo este panel hacia afuera. Vamos a quitar todos esos tornillos y vamos a ver, a empezar a trabajar en el equipo a ver qué le encontramos. Bueno, mis amigos, ya acá tenemos la placa. Como pueden ver, está muy sucia, con mucho polvo, lo cual puede ser el causante de que el equipo no encienda. Acá en este caso debemos de, primero que todo, limpiar todo muy bien y limpiar todos los potenciómetros que veamos, inclusive este que es el que influye en el encendido. Vamos a hacer eso y vamos a limpiar los potenciómetros para ver si logramos solucionar el problema del equipo. Bueno, mis amigos, ya acá hemos limpiado toda la placa en su totalidad. Quedó bien limpia. Y ahora vamos a sacar uno por uno los potenciómetros. Cuando los están muy sucios se cuesta trabajo moverse. Y sí, hay que limpiarlos. Estos 4 son de funciones y de volumen. Así que vamos a proceder a sacarlos y a limpiarlos. Se limpian con alcohol isopropílico, con líquido de contacto que elimina la humedad, la suciedad. Con ese tipo de líquido lo pueden limpiar sin problema ninguno. Acá sacamos uno de los potenciómetros que está mal, está sucio, y vamos a abrirlo para ver en qué condiciones están. Vamos a hacerlo con uno de ellos nada más, para que vean cómo pueden estar los otros potenciómetros que les dije que están sucios y están defectuosos. Acá tenemos el potenciómetro ya desarmado y como pueden apreciar, esta especie de grasita que vemos acá impide, junto con el polvo, que haga contacto. Aunque se vean bien los contactos, está con esa grasa que no deja hacerle contacto. Por eso vamos a limpiarle eso para que el potenciómetro quede bien. Bueno, ya acá después de limpiar el potenciómetro, queda armado. Como ven, ya quedó bastante limpio. Y los contactos limpios adentro. Así hay que proceder con todos los potenciómetros que les comenté en la placa para que no haya ninguna dificultad a la hora de poner a funcionar el equipo. Seguimos limpiando los otros potenciómetros y veremos si solucionamos el problema del equipo. Bien, acá ya tenemos armados los 4 potenciómetros y vamos a probar a ver si enciende el equipo.
Y vemos que el equipo enciende, pero las funciones acá no responden. O sea que la placa todavía tiene problemas, otro problema aún. Buscando información y viendo por internet, encontramos que hay un defecto que se da en estos equipos, que es que el cristal de cuarzo que tenemos acá no arranca. Vamos a hacer una pequeña prueba con el dedo. Le ponemos acá el dedo al cristal de cuarzo. Y como pueden ver, ahí salió. Todos los LEDs están encendidos. Le damos al botón de power. Le volvemos a dar. Y ahí, como pueden ver, encendió. Y las funciones comienzan a actuar. Inclusive pueden ver con audio y todo. Pero ¿qué pasa con esto? A la hora de conectarlo, a la hora de desconectarlo, vuelve a la misma posición igual, al mismo estado original. Por lo que en la descripción del video les dejaré la solución que se le hace a esto, que es poner 2 resistencias de 1 kilo en la zona del cristal de cuarzo, lo cual le dejaré escrito en la descripción del video. Bueno, amigos, ya acá tenemos puestas las 2 resistencias de 1 kilo ohm, que las mismas van, una en las patas positivas de C518 y C521, una de ellas va ahí y la otra va en ambas patas del capacitor de C521. Como les dije en los comentarios, les voy a dejar donde va conectada esta placa y estas resistencias para que puedan solucionar este defecto. Ahora vamos a conectarlo para ver si quedó solucionado el problema. Bueno, acá ya conectamos el equipo, vamos a encenderlo. Y ahí comienza a funcionar el defecto que nos había dado. Vamos a comprobar el audio. Acá estoy yo, María Elena. Se sacó la foto con el arbolito. Qué lindo que está el vemos arbolito, que ya empieza a funcionar, tenemos las funciones y todo funcionando perfectamente con audio y todo. Con esta solución de las 2 resistencias en los 2 filtros por la zona del oscilador de cuarzo. Vamos a cerrar el equipo y ya comprobarlo finalmente para que quede funcionando correctamente. Bien, amigos, ya tenemos acá armado el equipo. Vamos a probarlo y hacer la última prueba para ver si funciona bien. El botón de encendido, ahí está. Está en CD, está leyendo. Damos play. Y el equipo nos queda funcionando perfectamente. Si llegas nuevo al canal y no te has suscrito, te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificación para saber cuando subimos nuevos videos al canal. Así que si te gusta este video, me regales un like para que este video lo sigan viendo más personas en YouTube y en la comunidad de técnicos en general y aficionados a la electrónica. Sin más, un saludo y nos vemos en un próximo video.